¿Cómo están mis alumnos del tercero de psicología? Así empezamos nuestra clase de intervención en crisis. Esta que es nuestra clase número 5. Vamos a nuestros contenidos. Siempre dentro de nuestra intervención de segundo orden o segunda instancia, hemos visto el perfil básico de personalidad CASIC que estaremos viendo nuevamente, aumentando datos sobre este punto. La importancia de la valoración mediante el perfil CASIC, fuentes de información y la lista de verificación para la valoración en intervención en crisis de segundo orden. Habíamos visto el perfil CASIC de personalidad que consta de 5 áreas o modalidades, que es la conductual, la afectiva, la somática, la interpersonal y la cognoscitiva. ¿Por qué es importante la valoración mediante el perfil CASIC? Esta nos ayuda a valorar el impacto del incidente en las 5 áreas de la persona, a valorar las fortalezas y debilidades en el funcionamiento CASIC, durante las crisis y previo a estas, e intervenir de manera que las primeras ayuden a modificar las segundas. Por ejemplo, el alentar el ejercicio físico, área conductual, como un medio para salir adelante de la tensión física, área somática, que acompaña el desempleo inesperado de un paciente. Por ejemplo, esta valoración no es precisamente para ubicar a nuestro paciente cliente dentro de una clasificación diagnóstica, sino para proporcionar un perfil de funcionamiento casi previo que nos dé pautas concretas para la selección de las estrategias de tratamiento. Fuentes de información. ¿Cuáles son las fuentes a las que acudimos en intervención en crisis de segundo orden para realizar nuestra valoración? Primeramente está la entrevista clínica, que consta de los datos de identificación, motivo de consulta, anamnesis, perfil social, características de la personalidad, historia familiar y examen mental, entre otros. Por supuesto, cuanto más exhaustivo sea, mucho mejor, más datos obtendremos. Y el perfil básico de personalidad. Lista de verificación para la valoración. ¿Cuáles son los puntos que tendremos en cuenta en nuestra valoración? ¿A qué puntos dedicaremos mayor importancia o atención en el momento de valorar? El incidente precipitante. ¿Qué pasó para que se desencadenara la crisis? ¿Existió o no un incidente importante? ¿Y de qué manera afecta a nuestro paciente, cliente? ¿Este lo ve como una pérdida, como una amenaza o como un reto? Otro de los puntos es la presentación del problema. ¿Qué problema nos trae el paciente en ese momento de la intervención? ¿Qué expectativas tiene este paciente de la terapia en crisis? ¿Cómo describe la situación por la que está atravesando? ¿Y cuál es la visión que tiene sobre lo que más necesita? Es lo que vamos a evaluar o valorar en este punto. Otro de los puntos, no menos importante, es el entorno de las crisis. Nuestro cliente, nuestro paciente, forma parte de varios grupos sociales. Por decir así, la familia, los amigos, los vecinos, los grupos de trabajo. Y estos grupos tienen la capacidad o de exacerbar
de empeorar la situación de la crisis o de ser de ayuda, de ayudarnos a la pronta recuperación de esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar en el entorno? Evaluaremos de qué manera está afectando a estos grupos en la resolución de las crisis o cuáles son los recursos que tienen para ayudar a la elaboración de las crisis de forma más rápida. Otro de los puntos es el funcionamiento casi previo a las crisis, donde estaremos viendo los recursos que nuestro paciente cliente tenía, herramientas con las que contaba antes de la crisis, por decirlo así, en su funcionamiento normal, y el funcionamiento casi durante las crisis, que precisamente resaltará esas carencias, resaltará los recursos necesarios, los recursos que en ese momento de las crisis no está teniendo, con los que no está contando. ¿Qué aspectos del perfil casi previo a las crisis debemos de tener en cuenta? Los medios anteriores para enfrentar y resolver problemas, recursos personales y sociales más patentes, más importantes, fortalezas y debilidades más notables en el funcionamiento casi, conflictos irresueltos o asuntos inconclusos que pudieran desencadenarse por el incidente de crisis, la insatisfacción con la vida, etapa del desarrollo previa a las crisis, excedente o déficit en el CASIC, estrategias para el cumplimiento de metas, bondad de ajuste entre el estilo de vida y los suprasistemas, y otras tensiones anteriores al incidente de crisis. ¿De qué consta nuestro cuestionario para evaluación del perfil CASIC? En el área conductual podemos tener cuáles las actividades: acudir al trabajo, a la escuela, dormir, comer y así sucesivamente, han sido las más afectadas debido al incidente de las crisis. ¿Cuáles áreas no han sido afectadas por las crisis? ¿Cuáles conductas se han incrementado, fortalecido o dañado por las crisis? ¿Y cuáles estrategias de afrontamiento se han intentado y cuál fue el relativo éxito o fracaso de cada uno? En el área afectiva tenemos cómo se siente la persona para las secuelas del incidente de crisis: triste, deprimido o aturdido. ¿Se expresan libremente los sentimientos o se mantienen ocultos? ¿Los sentimientos expresados son los adecuados en el manejo de la persona? ¿El estado afectivo da algunas claves como para la etapa de elaboración de las crisis? En el área somática, ¿qué es lo que indagaremos? ¿Existen molestias físicas asociadas con el incidente de crisis? ¿Es esto una reactivación de problemas anteriores o es algo totalmente nuevo? Si la crisis proviene de una pérdida física, pérdida de un miembro corporal, cirugía, enfermedad, ¿cuál es la naturaleza exacta de la pérdida? ¿Y cuáles son los efectos de esta sobre otros funcionamientos del organismo? ¿Hay antecedentes de uso de drogas o sustancias que participan en el estado de crisis? ¿Requieren medicación alguna? En el área interpersonal, el impacto de las crisis de la persona sobre el inmediato mundo social de la familia y los amigos resulta adaptativo o se encuentra en franca desadaptación. ¿Es posible hacer uso de la red y de los sistemas sociales de ayuda? ¿Valorar la ayuda disponible de la familia y los amigos? ¿Cuál es la actitud interpersonal que se adopta durante el tiempo de las crisis? Por ejemplo, aislamiento, dependencia, etc. En el área cognitiva,
Las expectativas o metas vitales perturbadas por el incidente de crisis, las reflexiones o pensamientos introspectivos usuales, el significado del incidente precipitante en la parcialidad y la totalidad de la vida, presencia de los debería, tales como yo debería haber sido capaz de manejar esto, patrones ilógicos de pensamiento acerca de los resultados inevitables, los patrones usuales para hablarse a sí mismo, el estado del dormir, imágenes de una fatalidad inminente y fantasías destructivas. Y para terminar, nuestra clase de hoy, voy a esta reflexión. Muy a menudo, cuando nos hallamos frente a un problema, tendemos a buscar la explicación más que la solución. La trampa es que la solución no tiene necesidad de la explicación previa del problema, sino que será la solución lo que conducirá al descubrimiento del modo de funcionamiento del problema. Me gustaría que reflexionen y piensen qué tiene que ver con nuestra materia, qué tiene que ver con intervención de crisis, de qué manera se relaciona y me hagan sus comentarios. Así, de esta forma terminamos entonces nuestra quinta clase de intervención en crisis. Estaremos en contacto mediante la plataforma. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase.